Gracias, Gaby. Bueno, después de esta parte hermosa, también tenemos otra parte hermosa. Así que te invitamos, Stephanie, la hija de la hermana Yarmila, que nos va a traer una parte especial para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hola hermanos, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Qué bueno, están con energía entonces. Bueno, esta canción no es mucho referente al tema, pero mi mamá dijo, sí, esta canción es muy linda. Se llama Solo tú, Señor. Esta canción habla de nuestra dependencia de Dios. Solamente Él puede hacer cosas que muchas veces buscamos en otros lugares, ¿verdad? Así que bueno, espero que reflexionemos en la letra y que podamos hasta cerrar los ojos y también sentir como un llamado, ¿no? Que Él nos hace, una oración es la canción. Así que, bueno, si pueden ponerla, ¿listo? ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Amén. Amén. Gracias, Stephanie. Gracias a Dios por los jóvenes que ponen sus talentos al servicio del Señor. Tenemos esperanza, tenemos esperanza. Yarmila, ha llegado tu turno, así que te voy a ceder los minutos estos y el micrófono. ¿Querés que pongamos acá o lo dejemos? Hola, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿No se escucha?
nuestro Señor de verdad por la bendición de estar aquí nuevamente en la iglesia de Yacyretá, que son parte de nuestra familia, porque siempre nos invitan a mi familia, a mí, y de verdad que son una linda familia. Nosotros, como bien saben ustedes, anteriormente nos congregábamos en la iglesia de Itambé Miní. Ahora ustedes escucharon que estamos en la iglesia de Chacabuco. Cumplimos un ciclo en la iglesia de Itambé Miní. Le damos gracias al Señor que fuimos de bendición para esa iglesia. Y en esos 4 años, de verdad que trabajamos muy lindo, pero hay momentos en que hay que cambiar porque nos necesitan en otro sitio. Nosotros cuando llegamos a la iglesia de Itambé Miní, fuimos porque en verdad era una iglesia que estaba muy pequeñita y nos necesitaban los hermanos. Había una necesidad de personas que quisieran trabajar. Y como a nosotros siempre nos gusta trabajar donde nos necesiten, allí nos fuimos de la iglesia de Chacabuco hasta la iglesia de Itambé Miní. De repente nuestra iglesia de Chacabuco empezó a decrecer. Y cuando la hermana de mi esposo le dice, nuestra iglesia está necesitando líderes y la iglesia de Itambé Miní está creciendo y creciendo y creciendo. Entonces él le dice, los necesitamos. Por eso estamos ahora en la iglesia de Chacabuco. Este año empezamos nuestro trabajo nuevamente en la iglesia de Chacabuco. De verdad que estamos felices porque vamos a hacer un trabajo con los jóvenes en la iglesia de Chacabuco, que verdaderamente pido sus oraciones porque ustedes acá tienen club, ustedes tienen jóvenes, pero la iglesia de Chacabuco no cuenta con nada de eso y queremos que Dios bendiga también ese lugar porque también se necesita. Bueno, nuestra iglesia de Itambé Miní quedó con club, quedó con líderes también, y le damos gracias a Dios porque, como decía el hermano en la escuela sabática, donde lleguemos tenemos que ser de bendición, no de maldición, sino de bendición para cada iglesia. Así que le damos gracias a nuestro Señor por esos 4 años que pudimos estar en la iglesia de Itambé Miní, y ahora pedimos sus oraciones para estar en la iglesia de Chacabuco y ayudar y que seamos de bendición también para esta iglesia. También con nuestra familia nos hemos propuesto este año que, como mi esposo también predica, Stephanie también predica, y tomamos la decisión de, cuando nos inviten a predicar a algún lado, predicar sobre profecías. Fíjense que nosotros estamos viendo cómo lo que está pasando en nuestras iglesias. Muchas veces hablamos del perdón, hablamos de la unión, hablamos del amor, hablamos de todo y se nos olvida lo más importante, que son las profecías que estamos viviendo ahora. Dijimos, vamos a proponernos un reto este año de predicar la verdad presente, lo que nosotros necesitamos en este momento, lo que la iglesia está necesitando en este momento. Nosotros sabemos que debemos amarnos, nosotros sabemos que debemos perdonarnos, debemos estar unidos, pero es bueno recordar las profecías, porque si nosotros recordamos las profecías, nuestra fe se va a afianzar. Y hay muchas personas que llegan a la iglesia y nosotros damos por hecho que ya ellos saben lo que nosotros sabemos. Y por eso hemos dejado de predicar las profecías en nuestros púlpitos. Y entonces el púlpito debe predicarse las profecías. Debemos predicar el mensaje del tercer ángel, debemos predicar lo que es el santuario, debemos predicar las 7 iglesias, debemos predicar la venida del Señor. Todo lo que tenga que ver con profecía es lo que debemos estar predicando en este momento, porque la venida del Señor es inminente, es inminente. Nosotros sabemos que nuestro Señor está a las puertas y por eso el mensaje tiene que ser presente,
lo que nosotros debemos tener en cuenta en este momento. Entonces, por eso en el día de hoy he querido empezar este año. Justamente es la primera iglesia donde estoy predicando este año, predicar de profecía. Y la iglesia que me invita a predicar, vamos a predicar de profecía. Así es que cuando quieran invitar a uno de mi familia, ya saben que viene es profecía. Así que bueno, vamos a orar para dar inicio. Amante y bondadoso Dios, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. En esta hora, Señor, queremos que tu Santo Espíritu sea el que dirija esta predicación. Sabemos que no es fácil y te queremos pedir, Señor, que seas tú el director en este momento. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es la profecía de las 7 iglesias. Vean que las profecías de las 7 iglesias es un seminario completo de una semana. Yo tampoco voy a pretender que ustedes en 30 minutos, 40 minutos tomen todo lo que yo traje, sino que hay extractos que nosotros debemos tomar. Siempre debemos anotar las citas bíblicas, por qué esto, por qué aquello, porque un predicador no puede leer todos los textos bíblicos, sino lo que damos es un abreboca para que las personas en casa desarrollen y empiecen a estudiar y decir, verdaderamente tenemos que estudiar de profecía. Entonces, empezamos con la profecía de las 7 iglesias, y cuando nosotros empezamos esta profecía, vemos nuestra primera iglesia. Aquí me escuchan, ¿verdad? Yo creo que la iglesia no me escucha de acá. La primera iglesia, que hacemos un repaso sobre la iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable. ¿Deseable por qué? Porque Éfeso es la primera iglesia y la iglesia pura, la iglesia que dejó Jesús. Y no es casualidad que el Señor haya dejado, por ejemplo, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, porque nos están indicando periodos por los cuales va pasando nuestra iglesia. Y cuando nosotros prestamos atención, los primeros capítulos del Apocalipsis nos están hablando de 7 iglesias, 7 trompetas, y también sobre los 7 sellos, que tenemos nosotros que ver igualmente con estos periodos que va pasando la iglesia. Cuando nosotros estamos claros qué son esos 7 periodos, nosotros inmediatamente nos va a picar la curiosidad por saber qué dice. Por ejemplo, si yo, la iglesia de Éfeso está en este momento, yo voy a buscar lo que dice la primera trompeta. ¿Qué es lo que dice? Voy a buscar lo que dice el primer sello. Entonces voy a hacer comparaciones, ¿verdad? Entonces el Señor nos está llamando ¿a qué? A que estudiemos. Éfeso es una iglesia que se llama deseable y tiene unas características. Vimos el año que está desde el año 33, desde el año 31 de la muerte de Cristo hasta el año 100, que fue cuando murió el último apóstol, que fue Juan. Y nosotros tenemos que tener clara la fecha que murió Juan. Entonces, esta iglesia tiene características, y vamos a repasar las características de las iglesias, y ustedes van a ir viendo poco a poco. Dice que la iglesia de Éfeso es una iglesia que era paciente y de mucho trabajo, rechazaba el engaño y era una iglesia muy sufrida. Eso está en Apocalipsis 2, dice,
también fueron la muerte de muchos de los apóstoles. Cuando los apóstoles murieron, fue parte en esta iglesia, porque dice que fue la muerte del último apóstol que fue Juan. Entonces, esta iglesia tiene una advertencia que le da el Señor, que es una advertencia hoy para nosotros, dice, no perder el primer amor. Allí en Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, no perder el primer amor, un llamado al arrepentimiento. ¿Qué nos llama el Señor? Bueno, sí, gracias. ¿Qué nos llama el Señor? A no perder el primer amor. Cuando nosotros perdemos el primer amor es cuando nos enfriamos y nos sentamos y nos damos tranquilito. No es para que usted se eche aire, hermana, yo sé que usted tiene calor. Nos sentamos y se nos olvidan las personas que están afuera. Se nos olvidan nuestros hermanos. No perdamos nuestro primer amor. Cuando yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, y yo creo que cada uno de nosotros recuerda cuando llegó a la iglesia con ese furor, con esas ganas de trabajar, y después, se apagó. Eso pasó con los apóstoles. ¿Por qué? Con algunos de las enseñanzas que dejaron los apóstoles, después se fue apagando, iban dejando ese primer amor. Y el Señor les hizo ese llamado: no dejes el primer amor. ¿Por qué? Porque está una promesa que está en Apocalipsis 2:5. Si alguien quiere leerlo de su Biblia, si lo tiene rápidamente, lea esa promesa que el Señor le deja a esta iglesia. 2:5. Está mal. Al que venciere, después sigue. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida. Fue la cita bíblica que escribí mal, el 7. Es la promesa que el Señor nos está haciendo. Es la promesa que el Señor le está haciendo a esta iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Éfeso, iglesia pura, la iglesia de los apóstoles. Es bueno que nosotros, y si usted está recién bautizado, y si usted quiere seguir aprendiendo sobre las iglesias, es bueno que se meta en esto del Apocalipsis y Daniel y empiece a estudiar lo que es la iglesia. ¿Es la iglesia de qué? De los apóstoles, la iglesia pura, la iglesia que nos dejó Jesús. No tenía contaminaciones, las contaminaciones que tienen ahora nuestra iglesia. Seguimos. Aquí tenemos la iglesia de Esmirna, que significa mirra o perfume. Imagínense ustedes una iglesia que destile perfume. Es una iglesia muy linda, ¿verdad? Es una iglesia, esta iglesia es el periodo que va desde el año 100, cuando mueren los apóstoles, hasta el 313 después de Cristo. Esta iglesia es una iglesia, igualmente pasamos y vemos su característica. Una iglesia que sufre muchas tribulaciones. Una iglesia pobre pero rica, y una iglesia que padecía pero era fiel hasta la muerte. En este periodo, ¿qué es lo que pasa en este periodo? Diocleciano se enfureció contra la iglesia cristiana, empezó a perseguir a los apóstoles, a lo que quedó después de los apóstoles, como a la segunda. Pero fue una persecución tan sangrienta, tan cruel, que cuando nosotros leemos el conflicto de los siglos, vemos cómo a los cristianos los sacrificaban, los prendían, les hacían antorchas para iluminar las calles, los mataban sin consideración. Y cuando nosotros vemos el sufrimiento que tenían estos cristianos, decimos, nosotros no estamos pasando nada ahora, nosotros estamos tranquilos. Pero el sufrimiento que tenían ellos, y una cosa que resalta de esta iglesia, que dice que era pobre pero rica.
era rica en fe, porque ninguno prefería morir a rechazar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia de Esmirna era una iglesia que olía muy bien, por eso significa perfume, olía demasiado bien. El Señor no tiene reproche para esta iglesia. ¿Qué le va a reprochar a estos hermanos que sufrieron la persecución de Diocleciano? Que imagínense que cuando leía estos pasajes de Diocleciano, que era un emperador loco, quemó una ciudad y le culpó a los cristianos, y todo el mundo contra los cristianos, y vamos a quemar a los cristianos y vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros sabemos por qué fue tan cruel en la persecución de los cristianos, y la profecía decía que esto iba a durar 10 años, y justamente duró desde el año 303 hasta el 313. Esta persecución feroz, esta persecución que le hicieron a los cristianos, duró hasta el 313, cuando Constantino entró en el papel de la iglesia. Entró Constantino ya a la iglesia, que es el siguiente periodo. ¿Avanzamos? En la iglesia de Pérgamo, que se llama altura o exaltación, suficiencia propia, que está en Apocalipsis 2, del 12 al 17, es un periodo que va desde el año 313, cuando el edicto de Constantino, para dejar de perseguir a los cristianos, hasta el año 538 después de Cristo. Avanzamos, y aquí están las características de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia que dejó de ser perseguida. Constantino dijo, se convirtió el emperador al cristianismo. Entonces nos alegramos. Si el presidente viene y se convierte al adventismo, ¿será que nos alegramos? Se convirtió el presidente al adventismo. Nosotros decimos, ahora todo el mundo va a guardar el sábado. Que eso fue lo que pasó con estos cristianos. Dijeron, ahora se convirtió el emperador al cristianismo, ya no nos van a perseguir, ya vamos a estar más tranquilos, vamos a vivir tranquilos, y vamos a tener un tiempo de paz y refrigerio. Por eso esa iglesia se llama que tiene exaltación propia. ¿Por qué? Porque dejaron de depender ¿de quién? De Dios. La iglesia empezó a depender ¿de quién? De los hombres. Empezó a depender de Constantino. Constantino se convirtió al cristianismo, y decimos conversión por decirlo. Él se convenció de que el cristianismo era lo que tenía que seguir. ¿Por qué? Porque él tuvo un sueño con una cruz, y le dijo, con esta cruz vencerá, y agarró y puso en todos sus escudos una cruz, y venció en esa batalla. Listo, Constantino se bautizó, y ahora Constantino viene a la iglesia pura que había dejado el Señor, y nos dice que retiene el nombre. El Señor dice, retienes todavía el nombre de cristiano. Retienes el nombre de cristiano, todavía no has negado mi nombre. Es una de las características. Dice, el lugar donde mora Satanás, donde mora es el trono de Satanás. Entonces, ¿pensamos que Satanás estaba en un trono allí? No. Cuando habla de que el lugar donde mora Satanás es la unión de la iglesia romana con la iglesia cristiana. Se unieron. Y allí en Daniel nosotros sabemos que la bestia grande y terrible hablaba de esta unión. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, también tenemos que estudiar Daniel, porque allí nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, retienes el trono de Satanás, quiere decir eso, esa unión que va a venir en los tiempos finales también, porque es la unión de la iglesia con el Estado,
que es donde va a venir la persecución para los fieles de nuestro Señor. Entonces también le da una advertencia, le dice, hay un llamado al arrepentimiento. El Señor dice, si tú dejas de hacer lo que estás haciendo, igual te voy a perdonar. Porque el Señor lo que siempre nos está haciendo, un llamado a las iglesias como nos lo está haciendo ahora. Que nos arrepentamos, que Él va a perdonarnos. También hace una promesa y dice, al que venciere le daré de comer del maná y una piedrecita blanca donde está un nuevo nombre que me va a dar el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Voy a tener un nuevo nombre, ya no voy a tener este nombre, si no le gusta su nombre, pero nos habla de ese nombre con un sentido en mi vida, que quizás el nombre que me puso mi mamá no tiene ningún sentido, pero el nombre que Jesús nos va a dar va a tener sentido. Puede ser que tu nombre sea fiel, sea pureza, o sea, el Señor va a saber que, o va a ser luchadora, va a ser luchador. O sea, uno no tiene idea de cómo será el nombre que Dios me va a dar a mí. Va a depender de cada uno de nosotros, porque va a ser una característica en la cual resalte tu nombre. Bien, estos son los tipos de enseñanzas que se infiltraron en esta iglesia. Si vas pasando, vemos culto dominical, la inmortalidad del alma, el purgatorio, las indulgencias, el limbo, el infierno, el culto a las imágenes y a los santos. Si vemos, todas estas cosas están actualmente en la iglesia porque fue la unión. Así que nosotros no debemos olvidarnos nunca de esto que está actualmente en nuestra iglesia, no es nuestra iglesia, está en la iglesia, no en la nuestra. Gracias al Señor, el Señor nos mostró la verdad, pero muchas personas creen en esto todavía, y el deber de nosotros es saber cómo explicarle. ¿Saben por qué? Porque yo cuando era católica me preguntaba por qué el que es evangélico tiene la razón. Si yo desde que nací, la iglesia católica es la iglesia de todo el mundo. Entonces, nosotros debemos saber explicarle a la persona cómo, con amor, por qué, cómo fueron los cambios, cómo se fue dando. Y cuando yo aprendo a decirle todo esto con amor, la persona va a ir entendiendo, oye, sí es verdad. Imagínense ustedes si yo le explico y le digo, léete el conflicto de los siglos. Mi hija está leyendo el conflicto de los siglos. Y ayer cuando estaba yo repasando el tema, me dice, eso fue en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo. Es lindo porque cuando tú vas estudiando, ya tú vas viendo, o sea, tú vas identificando todos los tiempos. Y identificas el tiempo y sabes el tiempo en que vives, no estás engañado, porque nosotros tenemos que estar alerta. Fíjense que el engaño no va a venir de afuera. Nosotros sabemos que vamos a ser atacados desde adentro, pero así como va a haber un gran despertar religioso en nuestra iglesia, y es lo que nosotros queremos, que haya un gran despertar religioso. A pesar de que van a venir ataques, sabemos que nuestra iglesia no va a perecer, porque esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia verdadera. Y nosotros sabemos que va a venir un despertar y queremos que ese despertar llegue pronto, y primeramente tiene que empezar por nosotros, ¿verdad? Entonces, después tenemos la iglesia de Tiatira. Wow, aquí decimos del 538 a 1517. Del 530 y Tiatira dice sacrificio y construcción, dulce sabor del trabajo. Es lo que más o menos significa. Lo consiguen en Apocalipsis 2, del 18 al 29, que está allí la iglesia de Tiatira. Este periodo, que va desde el año 538, que fue cuando terminó la otra iglesia, empieza un periodo prácticamente de oscuridad. No se podía leer la Biblia,
las personas que leían la Biblia eran perseguidas. En este periodo dice que la iglesia tenía Jezabel. ¿Ustedes conocen quién es Jezabel? Y los que no la conocen saben que era la esposa del rey Acab, que metió al pueblo de Israel en idolatría. Y esa es la característica que tiene esa iglesia, la idolatría, lo que ella hacía, el culto a varios dioses, todas esas cosas lo tenía la iglesia, estaba dentro de la iglesia. Dice el Señor que era una iglesia adúltera, pero aún quedaban fieles. Aquí cuando nosotros decimos aún quedaban fieles, aún quedaban personas que defendían la verdad. Y nosotros conocemos a algunos de esos reformadores. Sabemos que en ese tiempo se levantó Juan Hus, se levantó Juan Wycliffe. Y nosotros vimos el sufrimiento de cada una de estas personas escritas en lo que es el libro de nuestra hermana de Ellen White. Allí si ustedes leen El conflicto de los siglos, van a ver detalle a detalle cómo fue el sufrimiento de estas personas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la Biblia actualmente en nuestras manos. Se desató todo esto y dice que llega hasta 1517, porque allí se levantó la reforma con Martín Lutero. ¿Ah? Martín Lutero, un día, no vamos a decir que él se levantó de repente y dijo, este día es, no sé, él venía estudiando y cuando dijo, un día de los santos, estaban vendiendo indulgencias, se fue a la iglesia y había mucha gente en esa iglesia, y en la puerta de esa iglesia clavó 95 tesis. De esas 95 tesis estuve leyendo que atacaba mucho lo que era la indulgencia, el cobro, el cobrar para tu ser santo. Es impresionante cuando nosotros leemos y vemos que en ese tiempo, si yo iba a cometer un pecado, si yo pensaba matar a una persona, yo podía ir a comprar antes de matar a esa persona para que me perdonaran. Pero ¿qué le importaba a la iglesia? El dinero. Lo que entraba, lo que salía era el dinero. Cuando Lutero hizo esta denuncia, estas personas no les gustó para nada. ¿Por qué? Porque les estaba tocando la parte económica, porque si yo me salvo por fe, ya no tengo que comprar indulgencia, ya yo no tengo que pagar bautismo, ya yo no tengo que hacer esto, ya yo no tengo que hacer lo otro. Habían personas que se les morían sus hijos y si no tenían para que fuese un sacerdote a orar a rezar por ellos, esas personas pensaban que sus hijos se iban al limbo, ahí quedaban y quedaban muy tristes. Y una de las cosas que enseñaba Lutero era que eso no era así, que no era así. Entonces esas 95 tesis le abrieron los ojos a las personas, los ojos espirituales, y por eso no gustaron mucho las tesis, ¿sí? Esto tiene, la promesa dice, le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Jesucristo mismo es lo que nos está prometiendo el Señor, les está prometiendo esta iglesia. La autoridad sobre las naciones. Cuando una iglesia está verdaderamente entregada al Señor, no tiene necesidad. ¿Ustedes creen que nosotros como iglesia tenemos necesidad de pedirle algo al gobierno, de arrodillarnos delante del gobierno a pedir algo? Lo podemos sostener tranquilamente porque tenemos un Dios maravilloso en el cual estamos confiando y el cual decimos
que Él me va a sostener y Él va a hacer que esta iglesia funcione con sus aires, tenga sus mesas, tenga todo lo que necesita la iglesia. Yo no tengo que arrodillarme delante de nadie para pedir, porque nuestro Señor dice que Él nos da todo lo que necesitamos cuando le somos fieles. Avanzamos. Después viene la iglesia de Sardi. La iglesia de Sardi es un periodo que está en 1517 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. Se llama lo que resta, lo que viene de todo lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué se llama lo que resta? Fíjense ustedes que cuando vemos cuando vemos lo que el Señor dice, las características de esta iglesia de Sardi, dice que tienes nombre del que vive y está muerto. ¿Qué quiere decirles Dios a estas personas? Tienes nombre del que vive y está muerto. La iglesia protestante ya se estaba contaminando con todas las enseñanzas nuevamente de la iglesia católica. Estaba cayendo en lo mismo de la iglesia católica. Por eso dice, tienes nombre del que vives y estás muerto. Tenemos que tener cuidado porque también nos puede pasar a nosotros. También dice, debes de afirmar lo que no ha muerto. Allí había que empezar nuevamente a estudiar la palabra de Dios, porque Dios dice que si tú te afianzas en su palabra, a tu alrededor pueden caer miles, pero tú permanecerás firme. Por eso nos invita a afianzarnos. También dice que pocas personas con vestiduras blancas. En este tiempo quedaban muy pocas personas que predicaban la verdad. Este es el tiempo de los valdenses, cuando están los valdenses que defienden lo que es la verdad. Y dice, si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón en la noche. El que venciere será vestido con vestiduras blancas. Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Sardi, vemos que hay una gran controversia entre la iglesia católica y la iglesia protestante naciente. ¿Por qué? Porque ya la iglesia protestante se estaba contaminando igual que la iglesia católica. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Sale los peregrinos, 102 peregrinos salen de Europa, de esa parte de Europa, salen hacia el Nuevo Mundo y desembarca un barco con 102 peregrinos, el Mayflower. Y el Mayflower desembarca en Norteamérica, lo que es el Nuevo Mundo. ¿Viste? Porque ellos vienen huyéndole a todas estas enseñanzas, porque ellos quieren la fe pura, ellos quieren la fe de la Biblia. Entonces cuando nosotros vemos, ¿por qué se formó Norteamérica? Pero esto ya estaba predicho, ¿dónde? En Daniel. Estaba predicho de que tenía un pueblo que iba a salir y se iba a formar una nación que iba a defender la libertad religiosa. Y una de las cosas en la Constitución de los Estados Unidos fue eso, que respetaran la libertad de culto de cada persona, ¿verdad? Aunque después, si ustedes se ponen a estudiar, ven que después todo esto se está haciendo que es mentira. Vamos avanzando. La iglesia de Filadelfia es un periodo que va desde el año 1798 a 1844. 1798, una fecha importantísima, todos nosotros como adventistas lo conocemos, cuando toman preso al Papa Pablo Pío VI, el general Berthier, que es la Revolución Francesa. Allí termina la supremacía papal. Terminó la supremacía papal y llegó hasta el 1844, que es un periodo que ya nosotros conocemos. Avanzamos con lo que nos dice, tiene una puerta abierta, esta característica de esta iglesia que tiene una puerta abierta. ¿Por qué? Porque ya se abrió una puerta.
porque las personas que querían conocer la verdad empezó con Guillermo Miller. Y Guillermo Miller empezó a hablar lo que era la verdad y a predicar que Cristo venía pronto. Allí es cuando nace la iglesia adventista. Nosotros sabemos dónde está nuestra partida de nacimiento en Apocalipsis. Yo creo que si nosotros como adventistas no sabemos dónde se encuentra nuestra partida de nacimiento, lo tenemos que buscar. Así que vamos a buscar nuestra partida de nacimiento. En Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, 9. Si alguna persona se atreve a leerlo, para que ya quede grabado y a usted le pregunten dónde está la partida de nacimiento de la iglesia adventista, ya usted sepa decir dónde está la partida de nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Lea. Ajá. Y seguimos hasta el 11. Amén. ¿Se dieron cuenta que allí está nuestra partida de nacimiento? ¿Qué librito se comió Guillermo Miller? La Biblia, ¿verdad? Cuando él empezó a estudiar y a estudiar y a estudiar y se dio cuenta y sacó números y vio una fecha y dijo, aquí viene Cristo. Viene Cristo, allí nace la iglesia adventista, porque fue dulce para él predicar la segunda venida de Cristo, pero le amargó el vientre, porque ustedes saben el chasco que se llevaron esos primeros cristianos cuando Jesús no vino en ese tiempo. Se equivocaron de evento, no se equivocaron en las profecías, las profecías estaban bien, los números estaban bien, pero se equivocaron fue de evento, ¿verdad? Porque era la purificación del santuario en el cielo, ¿verdad? Que cuando pasaba nuestro Señor hace el juicio investigador. Allí ya nosotros desde 1844, justamente el 22 de octubre de 1844, son fechas que no se nos tienen que olvidar. Allí es cuando empieza el juicio investigador por la casa de Dios, por los muertos. ¿Y será que a estas alturas ya estará pasando el nombre nuestro por los vivos? No sabemos. Por eso el Señor nos llama a una reflexión, a mantenernos fieles, a mantenernos como que si fuese a venir el Señor mañana, en oración, en una vida entregada a nuestro Dios. Así que bueno, vamos a ir avanzando porque ya se está haciendo tarde. La última iglesia, que es la Odisea, nosotros conocemos, la Odisea es el pueblo del juicio. Y es un periodo que va desde 1844, cuando nace nuestra linda iglesia, que es la iglesia adventista, de la cual nosotros cada uno está contento de ser miembro de esta iglesia. Yo estoy contenta, soy feliz, porque el Señor me enseñó que esta es la iglesia de Dios. Yo me recuerdo que antes de conocer la iglesia adventista andaba como que en otras iglesias y siempre decía, me falta algo. Y sentía en mi corazón como que el Espíritu Santo decía, te falta algo. Cuando llegué a la iglesia adventista, como que dije, ya no me falta más nada. Por eso les digo que la iglesia adventista es la iglesia de Dios, es la iglesia. Por eso esta iglesia es hasta que Cristo venga, ¿verdad?
Entonces, la característica de ella dice, ojalá fuese frío o caliente. Si ustedes leen todo lo que nos está diciendo el Señor allí, ojalá fuese frío o caliente, una invitación para ti, para mí, a cambiar lo que estoy haciendo. Yo me propuse este año, con la ayuda de Dios, a cambiar muchas cosas, porque yo no le voy a decir a mi hermana qué es lo que yo tengo que cambiar. Ella sabe, porque ella se examina y ella sabe y dice, yo tengo que cambiar esto. Y hay cosas que tengo que cambiar, que le he pedido a Dios que me ayude para cambiar. Y nosotros tenemos, cada uno de nosotros, hacerse un autoexamen. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi alimentación. El Señor me dice, soy tibio. ¿Pero por qué? Porque conozco la verdad y estoy haciendo lo malo. Y muchas veces decimos, ay, pero la alimentación, ya viene la alimentación es importante para nosotros como adventistas del séptimo día en estos últimos tiempos, porque de acuerdo a cómo yo me alimente, la mente mía va a tener los ojos espirituales y voy a poder ver el engaño del enemigo que quiere para mí, para mi pueblo. Entonces, cuando yo me alimento bien, también ¿qué voy a hacer? Voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad. También tiene que ver con la adoración. ¿Cómo adoras a Dios? Oras, escuchas buena música, con tu vestimenta, con lo que tú haces, estás adorando a Dios. Entonces, tenemos que dejar de ser tibios. Tenemos que decir, tengo que hacer cambio. Porque si me vengo a la iglesia y sigo siendo el mismo, no estoy haciendo nada. Dice que eres tibio y después dice que te vomitaré de mi boca. En cualquier momento tú vas a dejar de ser una persona tibia y te vas a ir de la iglesia porque no vas a aguantar. Entonces, o eres tibio o caliente. O eres frío o caliente. Entonces el Señor te quiere. O frío no te quiere caliente. Tiene que ser caliente y tratar de cambiar todas las cosas que tienes que cambiar. Nosotros sabemos lo que tenemos que cambiar. Nadie te puede decir a ti que tienes que cambiar. Nosotros, cuando hablamos con el Señor personalmente, el Señor nos va a ir mostrando qué debemos cambiar. Y dice, es una advertencia que nos dice el Señor y un llamado que nos hace. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esa promesa tengo que guardarla aquí en mi corazón. Y dice, y también esa promesa que dice que al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué maravilla! El Señor nos está haciendo esa promesa, avanzamos. Esta es nuestra iglesia actualmente. ¿En qué condiciones se encuentra esta iglesia? Lo encontramos en Apocalipsis 3, del 15 al 16. Y vemos, avanza, que nuestra iglesia está con una tibieza grande. Yo no sé aquí, pero sabemos que nuestra iglesia está en una tibieza grande. Y nosotros tenemos que cambiar eso, porque al cambiar una persona, sabemos que la iglesia va cambiando. Esta persona puede ayudar a cambiarla a ella puede ayudar a cambiar a otro. Porque nosotros nos fijamos en las personas, cómo son. Yo me recuerdo de un niño, más o menos de 8 años, ella tiene 8 o 9 años, se bautizó. Él miraba cómo se vestía un hermanito. Se vestía de corbata, se vestía de saco, y dice él, yo quiero ir vestido como va él para la iglesia. Y se le puso a la mamá traje y le dijo, cómprame un traje, porque yo quiero ir vestido de traje a la iglesia. Y es impresionante porque nosotros podemos hacer esos cambios en las personas. Cuando tú te mira un niño y el niño quiere ser como tú. Por eso elogiaba a las niñas. Me encanta cuando las niñas se visten lindos, de verdad que se visten como debe vestirse un cristiano. Y entonces no es excusa para algunos jóvenes que dicen, ay, pero es que es joven, déjenlo venir
con la remera por acá, con todo. Entonces, es lindo porque ella, por ejemplo, puede ayudar a otra persona y nuestra iglesia va cambiando, va transformándose. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, nuestro testimonio. Y la ceguera espiritual de muchos de nuestros hermanos causan tristeza en el cielo. Y pasa la siguiente, que ya vamos finalizando con esta. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismo en prácticas lujuriosas completamente llenos de engaño en su propia vida cristiana. Cuando nosotros ya no vemos a Cristo es porque estamos cegados. Ya nuestra visión es corta. ¿Por qué es corta? Porque no he dejado el mundo, lo que tengo acariciado del mundo. Por eso no puedo ver más allá. Cuando te alejas, empiezas a ver verdaderamente qué es lo que tengo que cambiar. Cuando te alejas de esas cosas y empiezas a buscar aquí a Jesús, Jesús te va a decir qué es lo que tienes que cambiar. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el llamado de hoy. El que tenga oído, escuche lo que la iglesia, lo que el Espíritu le está diciendo a cada iglesia. Repasen estos temas. Estos temas son maravillosos. Cuando tú empiezas a estudiar estos temas, te enamoras de estos temas. Por eso le invito a los jóvenes, le invito a los adultos que ya saben, a que sigamos repasando y que desde este púlpito solo prediquemos las profecías. Las profecías está el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque mi fe se va a afianzar. Por eso, el que tenga oído, que oiga. ¿Quiénes de nosotros queremos hoy estudiar las profecías para nuestro Señor Jesús? ¿Quiénes quieren estudiar? ¿Todos queremos estudiar las profecías? Amén. Cielo